Bien, uno de los temas de la semana y que ha sido casi en el 2017 un tema de absoluta notoriedad en la agenda pública tiene que ver con el conflicto docente, que ha tenido una escalada en diferentes ámbitos en lo que tiene que ver la cuestión noticiosa. Y esta semana también se confirmó el fallo de la jueza Temis que convoca a la paritaria nacional docente, un pedido por parte de todas las instituciones y de los gremios docentes. Este fallo va a ser apelado por el gobierno. Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones de lo que tiene que ver este conflicto docente con Federico Montero, que es secretario general de FEDUBA, Frente Gremial de los Docentes de la UBA. Federico, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarte, Federico. La primera pregunta era preguntarte acerca de lo que tiene que ver con este fallo de la jueza Temis que convoca a la paritaria nacional docente y si esperabas que el gobierno apelara a esta medida. Bueno, me parece que el fallo clarifica un poco la discusión y aporta un poco de sentido común, porque hay que recordar a todos por qué existe este conflicto, digamos, por qué hay tanto conflicto. Y bueno, el conflicto se origina por una decisión arbitraria, unilateral, y totalmente reñida con el derecho, ilegal, del ministro Esteban Bullrich, de dejar de convocar a la paritaria nacional docente, una institución que en los últimos 12 años había permitido a los docentes de nivel básico y medio no solamente recomponer su salario, sino discutir un conjunto de elementos de la política educativa que paradójicamente hoy el ministro Bullrich, la gobernadora Vidal y todos aportan sobre la discusión cuando hablan del tema de la calidad, el tema de el tipo de educación que hay que tener. Todos esos temas se discuten también en la paritaria. Entonces fíjense el cinismo de un gobierno que decidió suspender la paritaria para bajarle los sueldos a los maestros, pero también para no discutir con los maestros todos esos temas e imponer una política educativa regresiva. Creo que el fallo de la jueza lo que hace es volver a poner los puntos sobre los IES e instar al gobierno a que haga lo que tenga que hacer, que es convocar a los docentes para discutir el salario y la política educativa. Federico, yo te escuché hace unos días en una entrevista que diste en Radio Rivadavia y vos marcabas algo que me pareció valioso, que cuesta mucho en la parte mediática salir de este eje, que es, esto no es un enfrentamiento entre digamos, los docentes y el gobierno, es entender y saber qué lugar se le va a dar a la educación pública, a la sociedad. Me pareció un término muy interesante, pero digo, cuesta mucho en la cuestión mediática salir de que, bueno, es una pelea de Baradel con Vidal. O sea, mediáticamente hasta es funcional para el gobierno esta cuestión de, bueno, es un enfrentamiento político y le quieren sacar ventaja de cara a las elecciones. Totalmente. Es que este gobierno actúa con cinismo en todos los aspectos de este conflicto. Fíjense que el gobierno acusa a los docentes de querer hacer política y es el primero que hace política con este conflicto, queriendo decir que es un problema de kirchneristas o no kirchneristas, queriendo decir que es un tema de sindicalistas mafiosos, cuando todo se origina, vuelvo a decir, por una decisión del gobierno de suspender la paritaria nacional y pretender avanzar con ciertas reformas educativas sin consensuarlas con los trabajadores del sector, que son los que sostienen día a día la escuela pública en la Argentina, que son los maestros. Entonces, me parece que acá hay un punto a discutir importante en relación a lo que vos decías, que es que lo que está en discusión, además del salario docente, es el derecho a la educación en la Argentina, que venía siendo un eje central en las políticas de Estado, obviamente con muchas cosas a mejorar, con muchos debes en ese proceso de reformas, pero acá lo que se está planteando es dar marcha atrás con todo lo que se había avanzado. Sí, además hay un detalle también que ayer el día jueves, el día viernes, perdón, el ministro de Trabajo dijo, bueno, que la jueza Temis tenía antecedentes kirchneristas. Da bastante vergüenza que un ministro de Trabajo se exprese con esos términos como si fuesen una enfermedad o algo, pero más allá de eso, de cualquier cuestión política que uno tenga, también habla y remarca también la intencionalidad política por parte del gobierno en este conflicto. Yo creo que el gobierno ha entrado de la mano de las declaraciones del presidente Macri, ha entrado en una nueva fase de su estrategia política y discursiva que tiene que ver con la estigmatización de todos aquellos sectores que se organizan para pelear por sus derechos y que la estigmatización la hacen identificándolos con el kirchnerismo y a su vez pretendiendo que el kirchnerismo se trató de una banda de ladrones que vino a saquear a la Argentina. Me parece que eso, en primer lugar, no hay que permitirlo en términos de que un funcionario público no puede estigmatizar y macartear a las personas por su identificación política, pero aparte es desconocer
que la gran mayoría de los docentes tienen distintas opciones políticas. Hay docentes que votaron a Scioli, hay docentes que votaron a Massa, hay docentes que votaron a Del Caño y hay muchos docentes que votaron a Macri que no están dispuestos a resignar el 20% de su salario mientras ven que los recursos del gobierno nacional se asignan al pago de los buitres, se asignan a descontarle a las mineras las retenciones, digamos, mientras se asiste a una brutal transferencia de sectores, del ingreso de los sectores populares y de los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía. Entonces, esta es la discusión real en la Argentina y me parece que esta es la discusión que los maestros pusieron muy fuerte en el debate público. Y creo que no hay que salirse de esa cuestión, tampoco volverse loco, es simplemente que el gobierno, que tanto pregona el diálogo, se siente con los docentes a discutir el tema salarial y a discutir los temas de la política educativa. Federico, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. Me parece importante que recalques cuál es la importancia de la paritaria nacional, ya que desde el gobierno se argumenta que prácticamente ningún docente está enmarcado en la paritaria nacional porque a los docentes les pagan las provincias y que de esta manera trata de ningunearla, para decirlo de alguna manera. Claro, es cierto, digamos, ¿no? Es cierto que producto del conjunto de reformas que se produjeron en la Argentina en los 90, se provincializó el sistema educativo y administrativamente y en lo que hace a los salarios son las provincias las responsables. Pero el rol que ha tenido la paritaria nacional en todos estos años ha sido, por un lado, el de fijar un piso de igualdad en relación a los derechos de los docentes del conjunto del país, es decir, una mirada federal orientada al tema de la igualdad, porque si no, quedaría en aquellas provincias más postergadas docentes en peores condiciones que en las provincias que tienen mayores recursos. Entonces, el primer rol que ha tenido la paritaria nacional es garantizar un piso de igualdad en términos de la consigna que sostienen los trabajadores, que es igual salario por el mismo trabajo, ¿no? El trabajo que hace un docente en Tucumán es el mismo trabajo que hace un docente en la Ciudad de Buenos Aires o en Tierra del Fuego. Pero en segundo lugar, la paritaria nacional docente ha tenido la posibilidad de que los docentes sean partícipes de la discusión de las políticas educativas en estos años. O sea, la paritaria no es solamente sentarnos a ver cuánto vas a ganar. La paritaria es discutir las condiciones de trabajo y también dentro de las condiciones de trabajo discutir la política educativa en este caso. Y me parece que eso es lo que el gobierno nacional le niega a los docentes y a los sindicatos, digamos, no los reconoce como entidades que tengan a los ojos del ministro Bullrich y del presidente Macri la capacidad y la legitimidad para poder discutir la política. Y eso en el fondo es una visión clasista y totalmente discriminatoria respecto de que los trabajadores puedan ser parte de la discusión de lo que ellos mismos hacen, porque, digamos, ¿quiénes sostienen la educación? Los trabajadores docentes. Por otro lado, ¿a partir de cuándo la paritaria nacional es ley? Porque esa es otro punto también que parece importante. No es optativo, no es que si Bullrich no quiere convocar la paritaria nacional, no lo hace y listo. Según tengo entendido, legalmente tiene que hacerlo. Está consagrado en la ley de financiamiento educativo y está consagrado también en la ley de educación nacional, que es la que vino a reemplazar la ley federal de educación de los 90. Con lo cual, está bien lo que vos decís, digamos, ¿no? Porque pareciera que Bullrich tomó una decisión de guapo que es el año pasado y entonces ahora no se puede cambiar. No, él se tiene que atener a la ley y es lo que la jueza está diciendo. Por supuesto que el gobierno, digamos, no, era de esperar que el gobierno no acatara el fallo de la justicia, pero no era de esperar y lo apelara. Lo que no era de esperar era que atacara a la jueza, digamos, ¿no? Que a través del intento de recusarla, lo cual revela también el cinismo del discurso del respeto a las instituciones. O sea, si la justicia falla lo que a vos te conviene, entonces está todo bien, y si la justicia falla en contra de lo que vos querés, entonces recusás al juez. Me parece que en Argentina estamos viendo una situación muy delicada, porque todo esto se da en un contexto de deterioro permanente de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. Todo esto se da en un contexto de violencia verbal muy fuerte contra los dirigentes sindicales, y me parece que hay que poner un poco los pies sobre la tierra y tratar de discutir mucho con la gente y con los docentes y con los padres cuál es el eje real de esta discusión, que es
hacia dónde va la educación en la Argentina, que es un tema que no es de los sindicatos, es un tema del conjunto de la sociedad. ¿Qué expectativas, si querés en lo personal o en lo colectivo, tenés vos o los docentes respecto a esta apelación del gobierno? Mira, la verdad que no sé, va a depender mucho en qué sala de la Cámara caiga, y va a depender de un montón de cuestiones, pero me parece que hay suficientes elementos. Claro, lamentablemente en jurídicos. Argentina estamos acostumbrados a que las expectativas que uno pueda tener respecto a un fallo dependan de a qué juez le caiga, ¿no? Sí, hay que ver, digamos, ¿no? Así como no conviene estigmatizar, digamos, no es justo estigmatizar a los sindicalistas cuando le dicen que hay mafiosos, porque habrá 4 o 5 dirigentes sindicales que son mafiosos, pero la gran mayoría de los miles y miles de delegados sindicales que existen en la Argentina es gente que, además de hacer su trabajo, se compromete con el otro y se organiza colectivamente para defender sus derechos. También es cierto que al interior de la justicia hay de todo, ¿no? Y si bien es cierto que tiende a estar hegemonizada por los sectores que son cómplices del saqueo en la Argentina y cómplices del poder económico que hoy no gobierna, también es cierto que hay muchos jueces, muchos fiscales en la Argentina que hoy están dispuestos a hacer valer la ley desde una perspectiva de defensa de los derechos. Así que está por ver, si tampoco es tan fácil aún que sean jueces y fiscales convencidos políticamente de actuar en contra de los intereses populares, porque bueno, hay un trasfondo jurídico y legal que hay que respetar, y en este caso me parece que es muy claro. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Federico Montero, el secretario general de FEDUBA, el Frente Gremial Docente de la UBA. Federico, te quiero hacer las 2 últimas preguntas y agradeciéndote. La primera fue la noticia del día y tapa de Clarín, digamos, como Clarín lo puso como una victoria política por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, de que el Frente Unidad Docente pusiera un paréntesis en los paros a la espera de una oferta superadora. Quería saber tu opinión al respecto de este paréntesis que va a ser el Frente Unidad Docente. Me parece que es un paréntesis razonable, digamos, ¿no? Acá, desde ningún momento los sectores en lucha, tanto a nivel de la escuela primaria y media como nosotros desde la universidad, no tenemos el objetivo final, no es la medida de fuerza, digamos, ¿no? Porque también se tergiversa eso. El paro no es un fin en sí mismo, sino que el paro es un medio para desarrollar la conciencia colectiva de los trabajadores del sector y el conjunto de la sociedad, dirigida hacia quienes toman las decisiones políticas y económicas respecto de la necesidad de respetar los derechos de los trabajadores del sector. Entonces, se tergiversa mucho la discusión cuando se piensa que ganamos porque dejaron de hacer paro. No, el paro es una herramienta más dentro de muchas otras formas de acción que tienen los trabajadores, como las asambleas, las discusiones, las clases públicas, y me parece que es muy inteligente por parte de la conducción del movimiento de los docentes alternar esas formas de lucha y consultar permanentemente a sus bases como lo han hecho. Esto no significa que se bajen de ninguna forma de sus reclamos, pero me parece que es pasa que Federico, mediáticamente y con una tapa de Clarín o muchas cuestiones que se escuchan en los medios audiovisuales, queda como una victoria política. Me parece una locura hablar de victoria política en términos de educación, pero bueno, forma parte también de estos tiempos. Federico, te quería hacer la última consulta, y con respecto al caso puntual de la UBA, ¿cómo van a ser los pasos a seguir de cara a lo que se viene? Bueno, hay que recordarle a la audiencia que en el caso de los docentes universitarios, acá el ministro Bullrich no se puede hacer el distraído porque la responsabilidad es nacional sobre los salarios de los docentes, de los casi 200.000 docentes de universidades públicas del país, es directa de él. Exacto. Y de los funcionarios del área de la Secretaría de Política Universitaria. Y también hay que decir que así como incumple con la ley a nivel de los docentes de escuela media y escuela primaria, también ha incumplido con los docentes universitarios los que él se comprometió firmando la paritaria del año pasado. En primer lugar, incumplió la famosa cláusula gatillo que firmamos con él el año pasado, que indicaba que si la inflación no la cumplió, lo que habíamos acordado con él, él nos iba a resarcir. Bueno, la inflación claramente el año pasado rondó el 43% y superó el 35% que habíamos firmado. Por otro lado, incumplió otro compromiso que había asumido con nosotros, es muy importante, el tema de los ad honorem y de los contratados. Un gran tema en la UBA, que incluye a un montón de personas.
nosotros habíamos acordado con él la posibilidad de volver a tener un programa de renta de los ad honorem como habíamos tenido en el 2005 y 2006 para terminar de una vez por todas con este problema, y a su vez también el otro problema que es el de los contratados, que no es tanto de la UBA, sino que es de las universidades nuevas, las universidades del conurbano, donde hay un gran esfuerzo por la inclusión de nuevas generaciones en la universidad, pero bueno, cuando se pone en marcha una nueva universidad, al principio los docentes están contratados y después tienen que concursarse y pasar a la planta regular de la universidad. Para eso hace falta poner fondos extras. Hay unos 3.000 docentes en las universidades del conurbano en estas condiciones, y la verdad que también ha incumplido con eso. Con lo cual digo, el gobierno ya arrancamos una negociación de este año difícil por el incumplimiento de lo que habíamos acordado del anterior. Y como si esto fuera poco, nos ofrecen lo mismo, este techo del 18%, que es ridículo, con lo cual nos están diciendo lisa y llanamente que le entreguemos entre el 15 y el 20% de nuestro salario al gobierno nacional. Digamos, ¿no? Eso es lo que es inaceptable para nosotros. Exacto, y además de lo que perdieron ya el año pasado, con la no implementación de la cláusula gatillo. Nosotros calculamos que el año pasado perdimos entre 8 y 10 puntos, y la proyección de inflación para este año es del 25, con lo cual, como mínimo, en el 18 perderíamos alrededor de 18 puntos en total entre el año pasado y y eso es inaceptable para nosotros. Y eso, por no hablar de todo el desfinanciamiento, un conjunto de programas vinculados con la universidad pública que están suspendidos, como tiene que ver con los programas socioeducativos de inclusión de los jóvenes, como tiene que ver con los programas de finalización de la tesis de doctorado y de maestría para los docentes universitarios, como tiene que ver con un conjunto de programas que vinculaban a la universidad con las políticas públicas. Todo esto ha sido arrasado, como fue arrasado el Conectar Igualdad, como fue arrasado un montón de programas socioeducativos. Con lo cual digo, acá hay una situación de una definición política del gobierno de desestructurar una política educativa y también de bajarle los salarios a los docentes. Los universitarios venimos de un conflicto, venimos movilizados, venimos dando clases públicas, haciendo paros. La semana que viene tenemos en particular en la UBA, estuvimos toda esta semana, todos los días de esta semana haciendo acciones importantes. La semana que viene hay una nueva reunión, el día 12, el miércoles 12, a las 10:30 de la mañana con el ministro Bullrich, donde esperamos que se haga cargo de resolver este conflicto, porque si hay alguien que lo puede resolver es él. Él tiene la llave para resolver esto. Ahora, a veces nos preguntamos si realmente lo quieren resolver o si quieren intentar estirar este conflicto para doblegar la capacidad de organización y tratar de debilitar la fortaleza de los sindicatos. Federico Montero, muchísimas gracias por estar en Movimiento Cuelgue. A ustedes, nos vemos. Estuvimos dialogando con el secretario general de FEDUBA, Frente Gremial Docente de la UBA, Federico Montero, acerca de lo que está pasando en la UBA con el conflicto docente, también esta noticia con el acatamiento, sino es una cuestión de paréntesis del Frente de Unidad Docente en la provincia de Buenos Aires. Veremos cómo sigue este conflicto, da para largo. Lo escuchaste en Movimiento Cuelgue.